primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Estamos hablando en estos domingos de junio y julio sobre el Espíritu Santo. Entonces, hagamos un pequeño repaso de la clase anterior, que fue hace más o menos 2 semanas, 2 o 3 semanas. ¿Sí, hermana Karen? Hablábamos sobre el bautismo del Espíritu Santo y leíamos un texto que nos decía que había 3 clases de bautismo: en agua, Espíritu Santo y en fuego. Y analizábamos el contexto inmediato y el contexto general para entender un poco más sobre el bautismo en el Espíritu Santo, y también hablábamos sobre la diferencia entre el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Muchas gracias, sí. Hablábamos sobre el bautismo del Espíritu Santo. Veíamos la promesa, como dice la hermana Karen, la promesa de Juan el Bautista acerca del bautismo del Espíritu Santo en Mateo capítulo 3 versículo 11, en donde se hablaba de las 3 clases de bautismo: en agua, en Espíritu Santo y fuego. Nos centrábamos en el bautismo del Espíritu Santo, veíamos la promesa de parte de Cristo y veíamos el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo en Hechos capítulo 1 y capítulo 2. En el capítulo 1, otra vez Cristo prometiendo la venida del Espíritu Santo con poder. En el capítulo 2, en el día de Pentecostés, el cumplimiento de la promesa. Entonces, quedábamos en que el bautismo del Espíritu Santo no fue algo dado a todo el mundo, no fue algo dado a todos los conversos. Y pues cabe resaltar, no es algo dado a todos los conversos en este tiempo tampoco, sino fue algo restringido. En ese último estudio hablábamos de que fue específicamente a los apóstoles. A ellos se les prometió en Hechos capítulo 1, dice que Cristo, después de haber resucitado, se les presentó vivo a los apóstoles que había escogido, y a ellos les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, dice, la cual les dijo: oísteis de mí. Y se va otra vez a la promesa de Juan el Bautista, diciendo: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces veíamos que el cumplimiento de la promesa fue para los apóstoles, que ellos empezaron a hacer milagros a partir del capítulo 2, que ellos fueron los que empezaron a hablar en lenguas. En el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, veíamos que a pesar de que se convertían miles de personas, a pesar de que eran bautizadas miles de personas, de todas maneras los apóstoles eran los únicos que seguían haciendo señales y prodigios milagrosos, porque a ellos fue dada la promesa y a ellos fue cumplida la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, de lo último que hablábamos en ese estudio es que no solo fue a ellos el bautismo del Espíritu Santo, sino a quién más. Vamos a hablar de eso porque ese estudio se divide en 2 partes: el estudio del bautismo del Espíritu Santo. El del Espíritu Santo globalmente se divide en muchas partes, pero este estudio del bautismo es en 2 partes. La primera parte, a quienes fue prometido, que fue a los apóstoles, y la segunda parte a otras personas que fueron bautizadas con el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver el caso de esas personas. Es en Hechos capítulo 10. Creo que en alguna ocasión traté algo sobre esto en un sábado. No había tanta gente, había más poquitos, pero lo traté aislado. Para hablar del tema del bautismo del Espíritu Santo es necesario que toquemos el tema de Cornelio y su casa, Cornelio y sus conocidos, para mirar de qué se trata. Porque si vemos que no solo fue a los apóstoles, sino que fue a otro grupo de personas, entonces hoy en día la gente que dice que también recibe el bautismo del Espíritu Santo, pues está diciendo la verdad.
¿cierto? Podríamos decir no, entonces como no fue solo sobre los apóstoles, sino hubo otras personas, entonces nosotros también podemos ser bautizados hoy en día con el Espíritu Santo y podemos hacer milagros. Y decíamos en esa ocasión que hoy en día mucha gente piensa ser bautizada con el Espíritu Santo y piensan que hablan en lenguas como lo hacían los apóstoles cuando fueron bautizados. Piensan que dábamos ejemplos de lo que se hace hoy en día, que no se hablan idiomas, sino se hacen trabalenguas. De hecho, contábamos una anécdota sobre eso. Entonces, basados en esto, podríamos pensar eso. Pero entonces, en el día de hoy, en este estudio, vamos a aclarar de qué se trataba el caso de Hechos capítulo 10. Porque vamos a ver en los textos primeros que vamos a leer sobre ese tema, que sí está hablando de bautismo del Espíritu Santo. No está hablando de imposición de manos, está hablando de que ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo al igual que los apóstoles. Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 5. Hermano Miguel, su merced que está pegado al micrófono, por favor, duro y con buena letra. Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 5. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que en un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Listo, ahora pase al mismo Hechos 10, versículos del 44 al 47. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y capítulo 11, versículos del 15 al 17. Usted mismo. 11, ¿qué hermano? Del 15 al 17. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Con estos textos aislados que acabamos de ver, por favor, hermanos, les pido que se concentren en los versículos porque esto es un tema muy enredado, es muy delicado y es bueno que lo entendamos. En estos versículos nos estamos dando cuenta de que si es el mismo bautismo de los apóstoles, el mismo Pedro lo dice. En el capítulo 10, versículo 47 dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Se refiere a Pentecostés. Estos fueron bautizados al igual que nosotros los apóstoles en el día de Pentecostés. Y el capítulo 11, versículo 16 dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿De qué se acordó? ¿Cuándo dijo el Señor eso? ¿Quién me da la cita exacta? La recité ahorita al principio. Mateo 3:11 es cuando Juan lo dice.
Pero Cristo lo recuerda y lo menciona en Hechos capítulo 1 cuando les está dando la promesa. Quedaos en Jerusalén, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros los apóstoles seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, Pedro se acordó de esto, Pedro se acordó de la promesa en el capítulo 1 de Hechos, cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo los de la casa de Cornelio. Entonces aquí nos estamos dando cuenta claramente de que el bautismo del Espíritu Santo no solo fue para los apóstoles, sino también en este caso para Cornelio y su casa, para ellos. Pero vamos a ver por qué. Porque como lo hemos venido hablando, Dios para todo tiene propósito, para todo. Como lo decíamos en el tema de las lenguas, si ellos hablaron en lenguas, no fue por enredar la lengua como se hace hoy en día, no, tenía un propósito, que la gente que estaba ahí que no entendía el idioma de los griegos, que habían nacido en otro idioma, lo entendiera. Todo lo que hace Dios tiene un propósito. Esto no fue la excepción, también tuvo un propósito, y el propósito es importantísimo. Y quiero, hermanos, que nos vayamos a la lectura completa. Los invito a que lean conmigo todo el capítulo 10 y parte o la mitad del capítulo 11 y le pongamos bien cuidado. Nos vamos a dar cuenta de todo el marco circunstancial de la lectura de Cornelio, toda la historia de cómo fue, y ahí nos vamos a dar cuenta de algunas cosas. Hechos capítulo 10, desde el versículo 1, nuevamente lo que había leído el hermano Miguel ahorita, pero vamos a seguir de largo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que me habéis hecho venir? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio.
tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Capítulo 11, desde el versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las cuatro puntas, era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Para yo descansar un poquito, le pido el favor al hermano César que haga un pequeño comprimido resumen sobre la lectura, sobre lo que vimos en Hechos 10 y Hechos 11. ¿Un pequeño resumen? Sí, un pequeño resumen así como abuelo de pájaro. Y bueno, pues posteriormente continuamos con algunos punticos que vamos a resaltar sobre esto. Bueno, pues básicamente, hermano, lo que nosotros vemos ahí en el capítulo 10, pues en primera instancia, pues el llamamiento, por decirlo así, que le hizo el Señor al mismo Cornelio, quien le pidió que enviara a unos hombres a buscar a Pedro. Pedro se encontraba en otro sitio, estos varones fueron, y mientras ellos iban, Pedro estaba orando
y recibí una visión del Señor en donde lo que nosotros evidenciamos es que básicamente el Señor no hace acepción de personas. O sea, aquí se está dando claramente a entender que los gentiles también debían escuchar la palabra y que el Señor también los había escogido. Y pues en esta instancia vemos que fue primeramente Cornelio y pues las personas que le habían invitado. Pedro inicialmente pues digamos que se rehusó pues a través de esta visión que manifestaba de que él no comería algo inmundo, y el Señor le dijo: no llames inmundo a lo que el Señor ha limpiado. Y pues se refería era que el Señor no hace acepción de personas, de que también los gentiles tenían pues el privilegio y el derecho de escuchar la palabra de Dios y de ser bautizados con el Espíritu Santo. Y después pues vemos en Hechos 11, en donde pues ya llega Pedro y les explica la visión que él tuvo, al mismo tiempo que Cornelio le explica la visión la señal que él también recibió, de que fue a él que se le pidió que enviara por Pedro. ¿Listo? ¿Qué más? Sí. Bueno, entonces ya con lo que leímos, con lo que el hermano acaba de resumir, entonces nos enteramos de qué era lo que estaba pasando, qué fue lo que pasó con Cornelio. Ya sabemos quién era Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Centurión, temeroso de Dios, que hacía limosnas, que oraba a Dios. Entonces se le apareció el ángel y ahí ya comienza toda la lectura. No vamos a tratar versículo por versículo porque el tiempo es corto, pero sí vamos a sacar unos 4 o 5 punticos que tenemos que tener en claro, 5 punticos que nos van a mostrar cuál era la causa o cuál era el propósito de que el Espíritu Santo fuese derramado sobre Cornelio y su casa. Entonces, empezamos mirando, hermanos, que esto no es cualquier suceso. Lo que pasó aquí en Hechos 10 en la casa de Cornelio es algo que estaba profetizado desde el Antiguo Testamento y es algo que de hecho estaba alistado, preparado o premeditado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Me gusta mucho leer 1 de Pedro capítulo 1 versículo 19, en donde dice que nosotros fuimos comprados, fuimos rescatados con la sangre de Cristo, y se refiere en ese texto a todos los humanos. Fuimos rescatados con la sangre de Cristo, dice, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo estaba planificado este momento, este día, el día en que iba a ser abierta la entrada al cielo hacia los gentiles o a los gentiles. Entonces, en este momento, como es un momento tan importante, es en el que Pedro utiliza la segunda llave, por decirlo así, la segunda llave de las que le entregó Cristo. Cristo le dijo: a ti te daré las llaves del reino. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que sigue ahí. Algunos dicen: no, esa fue la autoridad que Dios le dio a Pedro como primer papa. Ahí no está hablando de eso. Ahí está hablando de que a Pedro se le dieron las llaves, o bueno, la mayoría de comentaristas concuerdan en que se le dieron las llaves fue para que le predicara primero a los judíos en el día de Pentecostés, lo que vimos en la clase pasada, y posteriormente a los gentiles. Aquí fue donde usó la llave a los gentiles, empezó a predicar a los gentiles. Entonces no era cualquier suceso. Efesios capítulo 2 versículos del 12 al 16, hermano Miguel. Efesios 2 del 12 al 16. Por favor, fuerte para que en la grabación se escuche bien la lectura. Efesios 2:16. 2 del 12 al 16. Y de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los convenios de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y un nuevo hombre, haciendo la paz,
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí Pablo les está hablando a los efesios, o sea, gentiles, y les está diciendo, en aquel tiempo, en otro momento, ustedes no eran pueblo de Dios, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo, o sea, por la crucifixión de Cristo fue que de los dos pueblos hizo uno. Dice el 14, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, esto era un grande misterio, esto era algo muy importante, el que los gentiles pudiésemos accesar a las bendiciones de Dios, a que los gentiles pudiéramos tener esperanza en el mundo, a que los gentiles pudiéramos entrar al cielo. Entonces, este hecho tenía que ser algo bien sentado, no podía quedar ahí en el aire. ¿Por qué? Porque los apóstoles no creerían muy fácil lo que estamos leyendo acá. Nosotros lo entendemos muy fácil, pero ellos no lo entendían muy fácil. Los apóstoles y los judíos que ya habían sido convertidos, aquellos 3000 que se convirtieron 10 años atrás en el día de Pentecostés, que eran judíos, no iban a entender tan fácil el concepto de que Dios, mediante la cruz y por la sangre de Jesucristo, de los dos pueblos hizo uno. Ellos no lo comprendían. Ellos seguían entendiendo, hasta este momento, seguían entendiendo que ellos eran superiores, que el pueblo de Israel era la nación de Dios y que los gentiles eran más bajos que ellos eran los que tenían la promesa. De hecho, hoy en día mucha gente lo cree así. En cierta ocasión un personaje que hablaba conmigo me decía que Dios venía primeramente por los de Israel, que ellos eran los que tenían la heredad en el cielo, que los otros quedábamos aquí en la tierra. Bueno, me habló una cantidad de ideas que no se han entendido precisamente por no entender estos textos. ¿Qué dicen estos textos de Efesios? Que somos uno, que los israelitas y nosotros tenemos la misma importancia. Y esto lo tenían que entender los apóstoles y los judíos, pero no lo entendían. ¿Saben cómo tuvieron que entenderlo o saben cómo lo entendieron? En Hechos 10. ¿Qué vimos ahorita en la lectura? Cuando llega Pedro y se da cuenta de que Dios también les dio salvación a los gentiles, ¿qué dice? Exactamente. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Pero pasaron 10 años del día de Pentecostés. Pasó mucho tiempo desde que Cristo les dijo a ellos, vamos a irnos a Marcos capítulo 16 versículos 15 y 16 y Mateo 28, 19, en donde Cristo les aclaró a ellos que los gentiles también tenían que tener entrada al cielo. Pero Pedro, hasta el momento en que vio lo que pasó con Cornelio, fue que entendió. Hermano Miguel, Marcos 16, 15 y 16, hermano César, por favor, Mateo 28, 19. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Esto cuándo fue? Después de la resurrección de Cristo, ¿no? Cristo les presenta y les da el mandamiento de la gran comisión. Les dice en los dos textos lo mismo. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Él les había dicho eso. ¿Cómo pasaron 10 años desde que Cristo les habló acá hasta el día de Cornelio? ¿Pasaron 10 años y no lo entendieron? Pues no lo entendieron. Porque Pedro, ¿cuándo fue que lo entendió? En el momento en que vio que cayó sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Ahí fue donde Pedro dijo, ahora comprendo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. No había entendido lo que Cristo le había mandado.
Pero de hecho Pedro no había entendido lo que él mismo había dicho. Hechos capítulo 2, versículo 39. Hermano Miguel. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. ¿Otra vez? Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. ¿Quién estaba hablando aquí, quién era? Pedro, ¿inspirado por quién? Por el Espíritu Santo. En lo que vimos la clase pasada, esto es el día de Pentecostés, hablándole a los judíos que estaban en la fiesta, que venían de diferentes partes, pero les está diciendo, para vosotros es la promesa, pero no solo para vosotros, sino para ¿quiénes? Para los que están lejos, para cuantos Dios el Señor llamare. Eso quiere decir que cuando llegó el día de Pentecostés, 10 años después de Hechos 2, Pedro todavía no entendía lo que él mismo había dicho en Hechos capítulo 2, versículo 39. No lo entendía. Él había predicado y había dicho que toda la gente, para toda la gente era la promesa del cielo, pero él mismo no lo entendía. ¿Qué fue necesario que ocurriera para que él entendiera? La venida del Espíritu Santo sobre Cornelio y su casa. No había otra manera. Miren, 10 años pasó Pedro predicando ahí en Jerusalén. 10 años pasaron todos los judíos, los que fueron con Pedro también pasaron todos esos años predicando y aún no entendían que los gentiles podían accesar a las promesas de Dios. Entonces fue necesario esto. Vemos el 46 del versículo 10 de Hechos capítulo 10. Perdón, el versículo 46 de Hechos capítulo 10. Perdón, el versículo 45. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos eran? Si bien le pusieron cuidado a la lectura, 6. 6. Dice que eran fieles a la circuncisión, pero cuando ellos arrancan con Pedro, dice que eran hermanos de Jope, o sea, eran cristianos, pero que todavía no tenían bien el concepto de lo que era el cristianismo, todavía no se habían despojado del yugo de la ley, sino que creían en la circuncisión y en todas estas cosas de la ley. Entonces, estos fieles, para darse cuenta de que los gentiles podían tener acceso a las promesas del Señor, ¿qué tuvieron que hacer? Darse cuenta por medio del bautismo del Espíritu Santo a Cornelio y a su casa. No había otra manera. Entonces aquí nos estamos dando cuenta cuál era el propósito. El propósito no era tanto para la gente de afuera. El propósito de esta llenura, de este bautismo del Espíritu Santo, era para que los mismos judíos lo entendieran. ¿Por qué? Porque los judíos eran los que tenían la palabra. Los apóstoles eran judíos. Los apóstoles fueron los que anduvieron con Cristo. Entonces, la palabra estaba ahí, pero estaba atascada en Israel y no salía. Entonces, el Señor sí tenía el propósito de que las naciones lo conocieran, pero ¿qué era necesario? Que ellos, los que tenían la palabra, salieran a predicar convencidos de que el Señor le había dado salvación a los gentiles. Razón clara, contundente de por qué fue el bautismo del Espíritu Santo a Cornelio y a su casa. ¿Hoy en día puede haber ese propósito? No. Es un propósito claro de parte de Dios para asentar el Evangelio. En el principio, como lo veíamos en la clase pasada, retomando un poquito, el propósito del bautismo del Espíritu Santo era para que ellos tuvieran poder, tuvieran la inspiración del Espíritu Santo para que pudieran dar a conocer el Evangelio y pudieran confirmarlo con señales, prodigios y milagros. El propósito acá, netamente, es que los judíos comprendieran la magnitud de la misericordia de Dios que se extiende a toda la gente del planeta. Seguimos. Ahora pasamos al capítulo 11, en donde otras personas también tuvieron que darse cuenta de lo que pasó
para entender cuál era la situación. ¿Quiénes? Hechos capítulo 11. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Bueno, entre paréntesis, no fue Pedro el que fue a decirles a los apóstoles que estaban en Jerusalén, en Judea, no fue él, sino que les llegó el rumor. Esto fue algo tan raro, tan extraño para ellos, tan trascendental, que llegó el rumor. Llegó a oídos de los apóstoles este hecho que había pasado allá en donde Cornelio, en Cesarea. Dice: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Estos que estaban en Jerusalén, en donde estaban los apóstoles, en Judea, en donde predicaban ellos, no creían y no habían entendido todavía. De hecho, ninguno de los apóstoles que estaban en Jerusalén posiblemente tampoco comprendía, al igual que Pedro, lo que estaba pasando. Ninguno comprendía que los gentiles podían accesar al cielo. Entonces fue necesario, como ellos estaban disputando con Pedro, fue necesario que Pedro empezara a relatarles nuevamente lo que había ocurrido en Cesarea. Les cuenta lo que pasó. Cuando Pedro les cuenta lo que pasó, cuando empieza a decirles: cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. Cuando él les cuenta, dice el versículo 18 del capítulo 11: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Fueron 10 años en Judea, en donde se predicó y se predicó a Cristo, y en donde se predicó los mandamientos de Cristo sobre predicarle a todas las naciones. Pero ¿hasta cuándo entendieron los que estaban en Jerusalén? Hasta cuando Pedro les contó lo que había pasado con Cornelio. Hasta cuando Pedro les contó: miren, es que yo vi con mis ojos que cayó sobre ellos el Espíritu Santo, así como cayó sobre nosotros al principio. Pasó exactamente lo mismo, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, al decir esto, no tuvieron ningún otro argumento, no pudieron disputar más con Pedro. Dice que ellos disputaban con él, ya se callaron, no disputaron más, sino que dijeron: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. Y ahí cuando dice callaron, no se refiere a solo los que disputaban con él, a todos, a los apóstoles, a los que disputaban con él, a los ancianos, a todos los que estaban ahí. Todos callaron y fueron convencidos completamente de que los gentiles ya no eran inferiores a los judíos, sino que ya de los dos pueblos hizo uno, como dice Efesios capítulo 2. Ese era el propósito. Entonces, era para que para que el mismo Pedro comprendiera, los que fueron con Pedro comprendieran, los que estaban en Jerusalén y disputaban con Pedro comprendieran, todos los judíos en general comprendieran. Ese fue el propósito del bautismo del Espíritu Santo a Cornelio. Pero seguimos más adelantico en Hechos capítulo 15. Hechos 15, después del primer viaje misionero del apóstol Pablo, después de que llega a Antioquía, dice el versículo 1: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de entre ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Pablo estaba en Antioquía con Bernabé y llegaron de Judea hasta Antioquía. Subiendo en el mapa se ve que de aquí a Cali, digamos, algo así. Llegaron hasta Antioquía predicando de que si los gentiles no se circuncidaban, no podían entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasó con Pablo? Tuvo una discusión con ellos y se acordó que Pablo y Bernabé fueran hasta Jerusalén a tratar ese asunto. En Jerusalén también había ese problema. Versículo 5 del capítulo 15. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: ¿es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley?
de Moisés. Después de que ya se les había aclarado a unos en Hechos capítulo 11, otros tenían el mismo problema. No comprendían que los gentiles también podían tener acceso a la salvación. En Hechos 15 nos damos cuenta de que todavía había disputa sobre eso, porque otros de los que se iban convirtiendo, fariseos, vemos que Pablo no era el único fariseo que se convirtió, sino otros fariseos que se iban convirtiendo, querían ver a los gentiles inferiores y les mandaban a que guardaran la ley. Entonces hubo ese concilio en Jerusalén, que lo encontramos en todo el capítulo 15, en donde se reúnen los apóstoles y los ancianos a tratar sobre ese tema. Versículo 6 del capítulo 15. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Cómo rompió Pedro con la discusión que tenían? Había discusión entre los ancianos y los apóstoles. Posiblemente algunos todavía opinaban que los gentiles todavía no podían accesar al cielo. Entonces hubo discusión. Pero Pedro rompe con la discusión contando lo de Cornelio, diciéndoles que por la boca de él los gentiles pudieron entrar a la gracia del Señor. Pedro les da ese argumento y se acaba la discusión. Dice Jacobo en el versículo 14: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Versículo 19: por lo cual yo juzgo que no se inquiete más a los gentiles que se convierten a Dios. Jacobo, con toda la autoridad que tenía de parte del Señor y como era una columna en la iglesia de Jerusalén, dice: yo juzgo basado en lo que acaba de decir Pedro. Pedro acaba de decir que los vio, que vio cómo fueron bautizados con el Espíritu Santo. Yo juzgo que no se les inquiete y no se les ponga un yugo que ni nosotros mismos hemos podido llevar. Yo juzgo que no se mande a guardar la ley, sino que solo se abstengan de ahogado y de sangre. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que para solucionar también este problema, esta discordia que hubo en Jerusalén, fue necesario contar lo que Pedro vio. O sea, todo el problema de los israelitas que querían judaizar, que querían hacer que los gentiles que se convertían se circuncidaran, todo ese problema fue resuelto con la venida del Espíritu Santo sobre Cornelio y su casa. Era un objetivo claro. Sin eso, no habrían creído los judíos. Tan duros que eran de corazón, no lo habían creído. Y el Evangelio no hubiera sido predicado en todas las naciones sin ese bautismo. Fue necesario ese bautismo. Esto nos muestra que este bautismo no es para todo el mundo. Fue exclusiva y únicamente para los apóstoles y para Cornelio y su casa, con dos propósitos muy importantes y fundamentales para la iglesia, para que nosotros tuviéramos hoy en día la iglesia y la palabra de Dios completa. Fue con un propósito claro. Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 10. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuál era el misterio del que Pablo hablaba en Efesios capítulo 3? Dice, un misterio que estaba escondido, que no había sido revelado a los hombres, pero que ahora es revelado, que lo vamos a entender leyendo. ¿Cuál misterio? Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo.
Era un misterio para ellos, no lo habían entendido, después fue que lo entendieron. Pero el misterio no era solo para los apóstoles y para los judíos. En el versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dice, la multiforme, la sabiduría de Dios que tiene múltiples formas, la inteligencia de Dios que se manifiesta en tantas cosas, de la inteligencia de los humanos, de todas las cosas creadas, no había sido conocida por esa faceta a los ángeles. Los ángeles no conocían la faceta de la iglesia. Dice, fue dada a conocer por medio de la iglesia esa multiforme sabiduría a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahí está hablando de los ángeles. Los ángeles tampoco conocían la faceta de que Dios pudiera hacer de los dos un solo pueblo, de que los gentiles pudieran tener acceso a la salvación. Los ángeles conocieron esto por medio de la multiforme sabiduría de Dios. Y les invito a que lean todo el capítulo 3, para que nos entendamos bien que ahí está hablando de eso, de que fue revelado a ellos, tampoco la conocían. O sea, en el momento de Cornelio, en el momento del bautismo del Espíritu Santo a la casa de Cornelio, fueron abiertos los ojos de los apóstoles, de los judíos, pero también de los ángeles, para conocer que todos nosotros, los que somos llamados gentiles, no pertenecientes al pueblo de Israel, podemos entrar a través del velo, podemos tener acceso a la vida eterna. Este era el estudio, esta era la razón por la cual Dios bautizó con el Espíritu Santo a Cornelio y a su casa. Esta es la finalización de la segunda parte del tema del bautismo del Espíritu Santo. Dentro de 8 días seguiremos tratando otra faceta del Espíritu Santo. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Espero que haya quedado claro, y si no quedó claro, les invito a estudiarlo y pueden preguntarme a mí o a cualquiera de los hermanos. Les tendremos una respuesta, y si no la tenemos, entonces la estudiaremos y dentro de 8 días les tendremos la respuesta. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Gracias.